Tras 3 años de su muerte, presidente Maduro e invitados internacionales rindieron honores a Hugo Chávez. Crítica: Henry Ramos Ayub desestimó visita al país de mandatarios internacionales. Escenario político. Diosdado Cabello sostuvo que la bancada opositora no logra llegar a un acuerdo para planear la salida del presidente. Cambio de gobierno. Tomás Guanipa asegura que el referendo revocatorio es la vía más adecuada. Sube la tarifa. A partir de hoy, pasaje en transporte público costará 40 bolívares en Baruta. En los próximos días, MUD presentará hoja de ruta para un cambio. Rechazo. UNASUR calificó como injerencista decisión de Estados Unidos de prorrogar decreto sobre Venezuela. Estrenos: conozca las películas más destacadas de la cartelera nacional. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6 de la mañana, 5 minutos. Amigos, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hoy estrenando un nuevo horario. Sí, ¿no, señor. 6 de la mañana madrugando. Sí, señor. Madrugando. Feliz inicio de semana para todos. Elianta Quintero y Gregorio Rojas Flores, listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. E iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en los estados Zulia y Táchira. Con información de la crisis hídrica en el país. Nuestro primer contacto es para José Leonardo Nava, desde la entidad zuliana. Adelante, José, buenos días. Sí, gracias, buenos días. En el estado Zulia, el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, informó que los niveles de los embalses continúan siendo críticos. Luego de sobrevolar Manuelote, Tulé y Tres Ríos, Paiva destacó que los ríos Palmar y Cachirí actualmente alimentan muy poco al complejo hidrológico regional, debido a la sequía existente desde hace 3 años. Señaló además que continuará el esquema de racionamiento de agua de 36 horas con el servicio por 144 horas de espera. Aseguró que a la fecha han sido eliminadas 65 tomas ilegales y corregidos 56 fugas que han permitido recuperar 900 litros de agua por segundo. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Desde la semana pasada, Hidrosuroeste inició un nuevo plan de racionamiento de agua en el estado Táchira que se extenderá hasta la llegada de las lluvias en el mes de mayo. Los sectores que con el viejo plan duraban 12 horas sin servicio pasarán a 24 y las localidades que anteriormente tenían racionamiento por un día pasarán a 48 horas. Estas acciones obedecen a la disminución de caudales en quebradas y ríos que surten al acueducto regional como consecuencia de la sequía. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marina. Nos vamos ahora al estado Trujillo. Ahí hay importante información en materia económica. Rangila Briceño lista con la información. Adelante, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde la Asociación de Avicultores de la región manifestó su preocupación por los elevados costos de producción para los huevos en la región. Ellos piden ayuda del gobierno regional para poder seguir trabajando, mantener las granjas y los criaderos de gallinas ponedoras. Productores avícolas estiman que el cartón de huevos alcanza el precio de los 1.300 bolívares. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. De Trujillo nos vamos ahora al estado Monaga. Con información en materia de transporte. Betsy Betancourt nos comenta. Adelante, Betsy, buenos días. Así es, buenos días. En esta entidad, transportistas de al menos 12 organizaciones de cooperativas y líneas de taxis solicitan al Ejecutivo Nacional acelere la asignación de nuevas unidades a través de la misión Transporte, ya que aseguran que el 30% de la flota necesita ser renovada. Ellos manifestaron que al menos 600 conductores necesitan de este beneficio para poder sostener a sus familias. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Betsy. Nos trasladamos ahora al estado Vargas. Orlefran Amaya nos tiene detalles sobre la donación hecha por la gobernación al sector salud de la entidad. Adelante, Orlefran, buenos días. Así es, muy buenos días. Amanecemos en el estado Vargas, donde el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, hizo entrega de 2.800.000 bolívares en ayudas médicas y económicas, beneficiando a 269 personas de la localidad. Las ayudas abarcan la cancelación de intervenciones quirúrgicas, tratamientos contra el cáncer y otras patologías, además de la entrega de sillas de ruedas, bastones y medicinas solicitadas por los pacientes. El primer mandatario regional informó que en el 2015 invirtieron un total de 48 millones de bolívares en ayudas médicas, lo cual le permitió beneficiar a más de 15.000 varguenses.
En alianza con Vargas Visión, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido por el país en Zulia y Yaracuy. Allí hay información en materia comunitaria. El primer contacto es para Jenny Soto. Adelante, Jenny, buenos días. Buenos días. En Zulia, la comunidad del sector Zapara del municipio de Maracaibo solicita a las autoridades correspondientes la limpieza de la cañada que lleva el mismo nombre y solventar el desbordamiento de aguas negras. Vecinos aseguran que personas ajenas al sector lanzan basura y escombros y que el aseo urbano no pasa regularmente. Aunado a esto, denuncian que llevan más de 10 días sin el servicio de agua potable. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Padres y representantes de más de 200 niños de la Escuela Integral Bolivariana La Bartola en Chivacoa hacen un llamado a las autoridades de educación para que se aboquen a solucionar el problema que tienen desde hace 7 meses con la paralización del programa de alimentación escolar. Además, la construcción de un aula que iba a ser destinada a atender a niños especiales y tiene paralizada 2 años. Manifiestan que las autoridades no le han dado ningún tipo de respuesta y que esperan la pronta solución a estos problemas. Reportó de Yaravisión Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó desde el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero los actos conmemorativos en honor al expresidente Hugo Chávez al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Tras la salva de cañón para recordar al exmandatario, familiares, gobernadores e invitados internacionales participaron en un homenaje para recordar al líder político. También asistieron representantes de distintos países de América Latina, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, Salvador Sánchez del Salvador, así como los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit, San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel. El jefe de Estado declaró que con base en sus ideales bolivarianos y chavistas se podrá avanzar y construir una nueva prosperidad frente a los constantes ataques del gobierno de Estados Unidos y la oposición nacional. Asimismo, el primer mandatario enfatizó que el legado de Hugo Chávez está más presente y vivo que nunca y es ejemplo para que luchan por la unión y la verdad en América Latina. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó la visita de varios mandatarios latinoamericanos y del Caribe a nuestro país para asistir a la conmemoración del 3er aniversario del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. A través de su cuenta en Twitter, el máximo representante del Poder Legislativo criticó la visita de Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, así como el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya que a su juicio el interés que los motiva a venir a Venezuela es meramente económico. El diputado de la Asamblea Nacional por la bancada oficialista, Diosdado Cabello, aseguró que desde el Parlamento existe una guerra debido a las presuntas diferencias que tendría la oposición para acordar una salida del presidente Nicolás Maduro. Así lo declaró durante un acto de conmemoración de la muerte del expresidente Hugo Chávez en Maracay. El parlamentario señaló que existe un pueblo organizado que evitará todas las arremetidas de la derecha nacional e internacional. Cabello sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se equivocó con respecto al decreto de amenaza contra el gobierno de Venezuela, resaltando que este solo busca los recursos naturales y energéticos e indicó que el país se está adelantando a una crisis inevitable del capitalismo. Para el diputado y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, la renuncia del presidente de la República sería un acto de sensibilidad social frente a la crisis que atraviesa el país. La renuncia depende solo del presidente de la República. Uno le diría, por favor, evítale tanto daño a Venezuela. Ya es imposible que ustedes puedan resolver el problema que hoy tienen los venezolanos. Renuncien y abran las puertas para un cambio y una nueva elección. Pero eso depende de él. Y yo creo que él ha demostrado muy poca sensibilidad social con lo que está pasando en Venezuela y un afán por permanecer en el poder. El diputado considera que el referendo revocatorio es la vía más adecuada para lograr un cambio de gobierno. Ahora, a nosotros nos parece en Primero Justicia que una vía ideal para organizar a la gente, para acumular fuerza y para que sea el ciudadano el que decida de forma inmediata un cambio en el país es el referéndum revocatorio. Y creo que la enmienda y el referéndum revocatorio se complementan perfectamente. Y por eso para nosotros es muy importante que en la Asamblea definamos y aprobemos esa enmienda, pero que de una vez estemos organizando al pueblo para que el referéndum revocatorio se pueda dar.
Con respecto a los medios de comunicación, el dirigente político de Primero Justicia señaló que existen televisoras que desde hace más de un año esperan que les sea renovada la concesión. Eso no puede ser. Por eso nos hemos puesto como objetivo aprobar una reforma de la ley de telecomunicaciones que regularice las concesiones, que permita que todas estas emisoras clandestinas puedan salir, y hemos creado una subcomisión especial para esto, y además vamos a reformar la Ley de Responsabilidad Social de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que los funcionarios en los centros de reclusión no manejan armas, pero destacó que es la corrupción la que introduce armamentos en las cárceles. Indicó que los funcionarios cuentan con escopetas de perdigones de polietileno que sirven en primera instancia para poder controlar alguna situación de orden interno. La ministra señaló que en el país existe un 90% de cárceles con régimen penitenciario. Por último, Varela manifestó que ha cumplido con la misión de que se le encomendó sobre crear un nuevo sistema penitenciario. Aunque no se reunieron como estaba previsto, los máximos dirigentes de la Unidad Democrática hicieron los últimos retoques a la hoja de ruta donde le propondrán al país los mecanismos constitucionales para el cambio de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Acordaron que el revocatorio irá acompañado de una ley de referendos aprobada en la Asamblea Nacional para evitar que el Consejo Nacional Electoral retrase el revocatorio hasta 2017, ya que de demorar el proceso le correspondería al vicepresidente Aristóbulo Istúriz finalizar el periodo presidencial. Asimismo, la enmienda será el mecanismo que guiará la hoja de ruta junto a una campaña en todo el país para exigir la renuncia del Ejecutivo, y ante un eventual freno del Poder Judicial a la ley de referendos, la constituyente pudiera ser la opción de la unidad. En el estado Bolívar, al menos 6 mineros perdieron la vida durante un supuesto enfrentamiento entre las bandas del Topo y Caratica que reclaman el territorio. Según un presunto grupo de sobrevivientes a este enfrentamiento, los mineros habrían sido asesinados y posteriormente enterrados en otra mina conocida como Hoja de Lata en la vía al basurero de Tumeremo, en la frontera con el Esequibo. Esta situación generó molestia entre los habitantes de Tumeremo, quienes trancaron la troncal de la ciudad para exigirle a las autoridades gubernamentales que investiguen lo ocurrido. Américo de Gracia, diputado de la Unidad, exhortó al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a informarle al país sobre la desaparición y supuesto asesinato de los 28 mineros en la mina Atenas en Tumeremo. De Gracia manifestó que ni el 6CPC, el SEBIN, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Regional han acudido al sitio para efectuar la búsqueda de los cadáveres, pues es una zona de difícil acceso que además es controlada por bandas armadas vinculadas a la minería. El diputado aseguró que no es la primera vez que ocurre un hecho como este, pues desde 2006 han ocurrido más de 21 masacres que no han sido denunciadas. Por lo tanto, le exigió al gobernador de Bolívar hablarle con la verdad a todas aquellas familias que desconocen el paradero de sus allegados. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desmintió el reclamo de los ciudadanos de la localidad de Tumeremo, quienes trancaron la troncal 10, exigiendo explicaciones sobre la supuesta masacre de 28 mineros cometida en la mina Atenas, denuncia difundida por el diputado de la Unidad Democrática, Américo de Gracia. El gobernador desmintió tal crimen, aseverando que aunque sí ocurrió un enfrentamiento entre bandas armadas, la Guardia Nacional Bolivariana investigó el lugar y no hallaron ningún cadáver ni pruebas que pudieran comprobar la muerte de los mineros. De esta manera, Rangel Gómez aseguró que en los próximos días acudirá a la Fiscalía de la República para exigir que se investigue a los diputados Américo de Gracia y Andrés Velázquez por haber difundido falsa información. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática, José Guerra, aseguró que para el día de mañana debatirán la supuesta masacre de al menos 30 mineros ocurrida el pasado 4 de marzo en una mina ubicada en la población de Tumeremo, en el estado Bolívar. Guerra lamentó que el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, sugiera que no ha ocurrido nada cuando el exdiputado Andrés Velázquez y el parlamentario Américo de Gracia han hablado con familiares y habitantes del lugar que aseguran que sí ocurrió tal situación irregular en la mina que dejó fallecidos. Aunque el diputado manifestó que el Parlamento probablemente enviará una comisión a investigar e indagar sobre lo ocurrido en la mina Atenas, exhortó a las autoridades a restablecer el orden en el estado Bolívar, al tiempo que pide suministrar la información pertinente para aclarar lo sucedido.
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, desde el Teatro Teresa Carreño, afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue construyendo una patria libre derrotando al imperialismo. La jefa de la diplomacia venezolana recordó al expresidente Chávez a 3 años de su fallecimiento y aseguró que se siguen llevando a cabo las políticas que el exmandatario habría procurado. Asimismo, agradeció la presencia de los mandatarios latinoamericanos que acudieron al Foro Chávez, líder del siglo XXI, que se desarrolló en la Sala Ríos Reina. Sobre la renovación del decreto de Obama, Rodríguez consideró que este ya fue rechazado por el pueblo venezolano. Recordó que varias organizaciones internacionales le pidieron al presidente norteamericano que lo derogara sin obtener respuesta alguna, pues afirma que Venezuela cuenta con apoyo internacional. Durante su gira continental para exponer la crisis que se vive en Venezuela, el diputado Williams Dávila expuso los mecanismos democráticos que el bloque de la Unidad Democrática analiza para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. El parlamentario expuso durante su visita a Brasil que la renuncia, el juicio político, el referendo revocatorio y la enmienda constitucional son los mecanismos que maneja la alternativa democrática para lograr un cambio de gobierno en Venezuela, quien a juicio del diputado Dávila pretende disolver una Asamblea Nacional electa por una voluntad popular que se expresó el pasado mes de diciembre. La Unión de Naciones Suramericanas calificó como una injerencia a la soberanía venezolana la decisión de Estados Unidos de prorrogar por 1 año la vigencia de un decreto ejecutivo que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad. Para la Secretaría General de la UNASUR, la decisión del presidente norteamericano desconoce la institucionalidad democrática venezolana que fue reafirmada por una misión electoral de esta organización tras los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre. La Unión de Naciones Suramericanas hizo un llamado a promover el diálogo institucional en Venezuela que permita que todos los ciudadanos puedan dejar al lado sus diferencias en aras de vivir en armonía sin ninguna intervención foránea. Amigas y amigos, 6:20 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, más información, los esperamos de vuelta. El virus Zika lo transmite la picadura del ya conocido mosquito Aedes aegypti, lo que nos lleva a reforzar las medidas de eliminación de criaderos en aguas estancadas con la misma prontitud con la que lo hemos hecho en otras oportunidades. Los síntomas pueden confundirse con dengue y chikungunya. El indicador que lo diferencia es que puede causar conjuntivitis no purulenta, además de neuritis, fiebre y sudoración, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza y de espalda, erupción cutánea con puntos blancos o rojos, diarrea y vómito. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seis y 24 minutos de la mañana, continuamos. José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Carros Libres y por Puestos, aclaró que el aumento en 20 bolívares del pasaje de transporte público previsto para este lunes 7 de marzo solo aplicará para el municipio Baruta. Sin embargo, señaló que el resto de las rutas urbanas caraqueñas cobrarán el nuevo monto a partir del 1 de abril. Aunque Montoya manifestó que este incremento aún no está autorizado por los alcaldes, incluido el de Baruta, exhortó a las autoridades municipales a dialogar con el gremio de transportistas para acordar un ajuste en el precio, sin ignorar que la actual situación económica causa un impacto negativo en la prestación del servicio. Montoya considera que no debe atacarse más el bolsillo del venezolano, por lo que propuso al gobierno nacional realizar el aporte económico por subsidio estudiantil y al adulto mayor directamente a los beneficiarios. Para la alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, Helen Fernández, el aumento de la tarifa del pasaje urbano a 40 bolívares es un nuevo golpe para el bolsillo de los venezolanos que en medio de una crisis económica no alcanza ni siquiera para cubrir la cesta básica. A su juicio, no está claro hacia dónde llevarán los recientes anuncios del aumento en los costos de la gasolina, por lo que Fernández insiste en que ante el colapso que vive el país causado por la ineficiencia, es necesario un nuevo equipo político que esté verdaderamente preparado para enfrentar la crisis económica actual. Durante un recorrido por los Magallanes de Catia, Helen Fernández considera que es imperativo dejar en el pasado los enfrentamientos y la exclusión e insiste que los venezolanos ansían un cambio que reafirmó va a ser posible con unión y organización. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, mediante un comunicado denunció un presunto intento por parte de Estados Unidos de restaurar la violencia e injerencia en Venezuela y en los países de América Latina. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que fue refrendado uno de los actos más agresivos que haya sufrido el país
en los últimos 108 años con respecto a la renovación del decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que considera al gobierno de Venezuela como una amenaza para su seguridad. Indicó que se trata de una grosería. Rodríguez también repudió hechos de agresión en contra de países de América Latina y sus líderes que, a su juicio, han decidido ser libres. Los caraqueños manifestaron su descontento ante el posible aumento del pasaje urbano a 40 bolívares, calificándolo como un golpe mortal al sueldo mínimo. A su juicio, el incremento afectaría con mucha más fuerza a los sectores populares, por lo que exigieron que se abran mesas de diálogo donde participen los transportistas, usuarios y el gobierno municipal para acordar una tarifa equilibrada. Para Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, el aumento fue decidido unilateralmente en una asamblea de conductores y de autobuses por puestos de Caracas, lo que podría desencadenar protestas debido al descontento de los ciudadanos. A su juicio, también podrá causar un verdadero colapso en el sistema metro de Caracas y Metrobús, en vista de que el público va a preferir cancelar 6 bolívares en el subterráneo a la tarifa de 40 bolívares en la camionetica. PDVSA compró 2 cargamentos de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, después de que en enero se convirtió en el primer importador de petróleo en Estados Unidos de América Latina desde que se levantó la prohibición de exportación a finales del año pasado. La empresa de refinación de PDVSA en Estados Unidos, Citgo Petroleum, fue el proveedor de los 2 primeros envíos de crudo de Estados Unidos que llegaron a la isla caribeña de Curazao entre finales de enero y febrero. PDVSA también realizó una cuarta compra de petróleo estadounidense a través de una oferta de compra lanzada en el mercado abierto. Urge una transformación en el marco de la Constitución. Así lo precisó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, durante un recorrido por el estado Zulia, donde insistió que el gobierno nacional sigue desconectado de las necesidades del pueblo y se mantiene sordo ante la posibilidad de un cambio en el país. Capriles reiteró que ante la negativa del Ejecutivo de escuchar el clamor del pueblo, el compromiso de los venezolanos es dejar a un lado las individualidades y unirse para sacar a Venezuela de la crisis que actualmente vive. Por lo que insiste que siempre que los ciudadanos se organicen, el cambio podrá ser posible para este año a través del mecanismo constitucional que por unanimidad se decida. El gobierno nacional se comprometió a reponer los inventarios de harina a los panaderos del país. Así lo informó el presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Fevipan, Tomás Ramos. Ramos agregó que el Ejecutivo importará 176.000 toneladas de trigo para poder abastecer la demanda. El gremio confirmó que de esta cifra ya arribaron 50.000 toneladas de trigo panadero. El vocero gremial considera que la cantidad de materia prima que está llegando al país es suficiente para recuperar parte de los inventarios del sector. La recuperación del aparato productivo nacional, según Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, pasa por generarle confianza a las industrias, liberar controles y pagar las deudas con los proveedores. Olalquiaga explicó que para poder obtener las respuestas que la economía necesita, la industria debe cumplir con diferentes niveles para que sea óptima, pero siempre visualizando los posibles escenarios de riesgo que puedan presentarse en el futuro. Sin embargo, para el presidente de Conindustria, el Ejecutivo Nacional solo reacciona ante las emergencias inmediatas y debido a la insuficiencia de dólares en el mercado no pueden resolver los problemas que hay en el país. Efectivos militares adscritos al destacamento número 222 detuvieron a 2 hombres dedicados a transportar y comercializar alimentos de primera necesidad de manera ilegal. Así lo dio a conocer el general Gustavo Saluzzo Ramírez, comandante de la zona para el orden interno 22, con jurisdicción en el estado Mérida. Agotó que los efectivos procedieron a detener al par de sujetos que eran líderes de una banda denominada Los Cachacos, dedicada a estas acciones en perjuicio de la comunidad. Uno de ellos de nacionalidad colombiana de 42 años y otro de nacionalidad venezolana de 34, ambos con residencia en la ciudad del Vigía. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Para el abogado constitucionalista Gerardo Blay, se necesita agilizar la convocatoria para activar el referendo revocatorio para que Venezuela cambie de rumbo y pueda superar la crisis actual. El alcalde de Baruta explicó que el plazo para hacer el referendo sería hasta el 9 de enero del 2017, porque a partir del 10 de enero, aunque se revoque el mandato del presidente Nicolás Maduro, no se podrán convocar unas nuevas elecciones, lo que dejaría al actual vicepresidente Aristóbulo Istúriz en la silla presidencial. Por su parte, al referirse a la enmienda constitucional, Blight considera que es un mecanismo más sencillo que puede diferirse porque no tiene plazo perentorio como el revocatorio. Sin embargo, es un mecanismo que a su juicio tiene debilidades jurídicas que pueden ser utilizadas por el Tribunal Supremo de Justicia para frenar un cambio de gobierno.
Amigas y amigos, 6:31 de la mañana, hacemos una nueva pausa en Noticiero Venevisión. Ya venimos. ¿Cómo prevenir el virus Zika? En primer lugar, evite depósitos de agua que puedan servir de criaderos de mosquito. Lave frecuentemente cubetas de floreros y bebederos de animales. Use repelentes y coloque mosquiteros en camas y ventanas. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. De la mañana, 34 minutos. Continuamos. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, realizará esta semana jornadas de asistencia jurídica en diversas comunidades del país en las cuales los ciudadanos podrán solicitar documentos exentos de pagos. La información la suministró el director general del organismo, Nelson García, en un comunicado en el cual informó que entre hoy 7 y el miércoles 10 de marzo los funcionarios estarán activos en distintos puntos móviles. Entre los documentos se encuentran cartas de soltería, declaración jurada de no poseer vivienda, declaraciones de uniones estables de hecho, poderes y asesoría legal. El alcalde del municipio Sucre, en el estado Miranda, Carlos Ocariz, inauguró una tercera cancha de baloncesto en el barrio Unión. Indicó que este espacio es el tercero recuperado por el Instituto Autónomo Municipal de Deportes y Recreación en menos de 15 días para el disfrute de los jóvenes de las zonas populares de Petare. El área recreativa y de encuentro para la comunidad se suma a la de la zona 7, el sector José Félix Rivas, y a la de la calle Canaima en Macá, ya que fueron recondicionadas con una inversión de 1.500.000 bolívares. Asimismo, los vecinos recibieron una dotación de material deportivo que ayudará al desarrollo de las actividades recreativas del sector. La rehabilitación del lugar beneficia de manera casi directa a 600 habitantes del Aguacatico, entre niños y jóvenes que usan su tiempo para jugar al básquet, fútbol, sala y voleibol. Diversas personalidades rindieron homenaje y dieron el último adiós a Ramón Palomares, uno de los grandes poetas venezolanos, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 1974. Said Rivas con la información. El ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, en nombre del presidente Nicolás Maduro, otorgó la Orden Libertador Postmortem en su primera clase al poeta como símbolo que dejó una gran obra para el país. Para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para el país entero, esta pérdida no solo refiere la pérdida de un gran poeta nacional, estamos hablando quizá del mayor exponente de la literatura que la lengua castellana haya conocido en los últimos 40 años. De igual manera, los gobernadores de Trujillo y Mérida entregaron condecoración a Ramón Palomares, reconociendo la obra literaria dejada por el poeta en tierras andinas. El pueblo trujillano me envió en su representación a la despedida de este gran hombre, de este gran trujillano, que con su pluma pues iluminó todos los espacios donde estuvo. Su legado queda entre nosotros y como Estado debemos nosotros seguir velando para que esa obra se expanda en el país y en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque realmente Ramón Palomares, como lo dije, fue un grande entre los grandes, un gran poeta. Mérida despide a uno de los grandes escritores que ha tenido Venezuela y que a través de sus líneas y escritos revolucionó la poesía, destacando siempre los páramos andinos. En Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión. La campaña al acoso sácalo del juego llegó al estado Cojedes. Alrededor de 500 niños de Tinaquillo pertenecientes a más de 10 colegios desbordaron el auditorio Cristina de Bocanegra. Le llegó el mensaje, que es lo más importante, que los niños se involucraron, ¿verdad? Interactuaron con ella y todos están felices y contentos. Fíjate, el control todavía no lo hemos podido controlar, están demasiado emocionados. Los presentes se comprometieron a trabajar por erradicar la violencia de las aulas de clases. Agradecidos por confiar en el mensaje que nosotros estamos llevando. Esta es la charla número 56, este es nuestro estado número 17 y nosotros apostamos en poder recorrer en los próximos meses lo que nos falta del país.
Investigadores franceses cierran brecha entre Zika y Guillain-Barré. El equipo también trabajó en la epidemia que afectó a la Polinesia francesa entre el 2013 y 2014 y estiman que el riesgo de sufrir la parálisis es de 2.4 por cada 10.000 infectados. Confirman los 2 primeros casos en Cuba, son 2 mujeres provenientes de Venezuela. La primera llegó a la isla con fiebre, erupción en cara y cuerpo y dolores articulares. Su esposo y su cuñado también tuvieron la enfermedad 2 semanas antes de su viaje. Ya son 9 los casos en China, los últimos 3 provenientes también de nuestro país. Un niño de 6 años, su hermana de 8 y una joven de 23 actualmente estable. Google dona $1 millón a UNICEF para la lucha contra el Zika. El dinero será utilizado en el desarrollo de diagnósticos, vacunas y tareas de prevención. El buscador hará un mapeo de las zonas de riesgo, recopilando datos, patrones de viaje y tiempo de estadía. En Colombia, Google Trends revela que la palabra Zika sigue siendo una de las más buscadas por los usuarios. Desde la mañana 39 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más información. Venezuela es un país privilegiado por su hermosa naturaleza. Depende de nuestra conciencia cuidarla, amarla y respetarla. Y siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Cierra levemente la llave de paso de tu vivienda y no apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua diariamente. Repara los grifos o duchas que goteen o cámbialos. Al ducharte, cierra el grifo mientras te enjabonas. No laves tu carro con la manguera, utiliza tobos y ahorrarás hasta 50 litros de agua. Ser conscientes y hacer un uso adecuado del agua cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Seis y 43 de la mañana, continuamos. El Ministerio Público encargó a 2 fiscales para coordinar las labores de investigación en la presunta masacre de un grupo de mineros ocurrida el pasado viernes 4 de marzo en Tumeremo, Estado Bolívar. Los fiscales Mervin Ortega y Marcos Hernández, junto a expertos de la Unidad Técnico-Científica y de Investigaciones en el Estado Bolívar y del CICPC, ya se encuentran realizando las primeras diligencias de investigación, mientras que los funcionarios de la Fiscalía Superior de la entidad están entrevistando a familiares de las presuntas víctimas con el propósito de recabar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. El Ministerio Público comisionó al fiscal Ismar Antonio Maurera para investigar las agresiones físicas y verbales en contra del diputado Carlos Paparoni, ocurridas el pasado jueves, el 3 de marzo, en los alrededores de la sede del Palacio Federal Legislativo. El fiscal Maurera será quien coordine las actuaciones de los funcionarios del CICPC a fin de determinar las responsabilidades penales para quienes atacaron al parlamentario cuando se dirigía hacia la sede del Palacio Federal Legislativo para asistir a la sesión ordinaria. Carlos Paparoni recibió un golpe en la cabeza por un objeto que le fue lanzado por un grupo de personas que también lo agredieron verbalmente. En la parte alta de la organización El Cementerio fue asesinado a tiros el hijo del supervisor de un jefe de la policía de Caracas, el municipio Libertador. El joven de 17 años presuntamente fue interceptado por delincuentes de la zona cuando transitaba por la avenida principal para acudir a la casa de su madre. Según información extraoficial, al adolescente le dispararon en múltiples ocasiones y luego carbonizaron parte del cadáver. Comisiones del CICPC investigan el caso. En otro hecho, 2 jóvenes fueron asesinados por presuntos integrantes de una banda delictiva de Carapita cuando se encontraban compartiendo en la platabanda de su vivienda. Según testigos, Eric Núñez, de 21 años, y César Alfredo Carrillo, de 29, estaban compartiendo con varios conocidos cuando llegaron miembros de la banda de alias El Peter, quienes sin mediar palabras los atacaron y asesinaron. Un oficial agregado de la Policía Municipal de Sucre fue asesinado para despojarlo de su arma de reglamento y teléfono celular en Petare, en el estado Miranda. Según declaraciones del director del Cuerpo Policial, Jesús Enrique Villanueva, de 31 años, fue sorprendido por una pareja de motorizados cuando se desplazaba en su motocicleta por la calle Juan Pablo II, según La Redoma.
Al parecer, Villanueva iba a llevar algo a la casa de sus hijos para regresar a su residencia ubicada en la calle Los Mangos, en La Dolorita, cuando recibió 3 disparos, uno de estos en la región parietal izquierda. Comisiones de los distintos despachos acudieron en apoyo, pero el funcionario ya había muerto. Quedó tendido junto a la moto que dejaron los delincuentes. En el estado portuguesa, un supervisor agregado de la policía fue asesinado cuando se encontraba realizando labores de patrullaje en la población de Biscucuy, en el municipio Sucre. La comisión policial en la que participaba la víctima, identificado como Carlos Eduardo Gil Velázquez, avistaron a unos sujetos con actitud sospechosa que viajaban en un vehículo al que le faltaba la placa posterior. Al darle la voz de alto, los desconocidos huyeron hasta llegar al terminal de Biscucuy, donde se detuvieron, y al acercarse Gil Velázquez le propinaron 2 disparos en la cabeza. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó abatido y otro de los funcionarios fue herido. En la costa oriental del lago, 2 robaquintas fueron abatidos por una comisión del CCPC y la Policía Municipal de Lagunillas cuando pretendían asaltar una residencia ubicada en el sector Andrés Eloy Blanco de Ciudad Ojeda. Un vecino denunció a Poli Lagunillas que los antisociales ingresaron a la casa contigua a la suya. Al notar la presencia policial en la zona, los delincuentes tomaron como rehenes a 2 mujeres y 2 niños que viven en la casa que robaban. Tras una negociación sin resultados, las comisiones policiales ingresaron a la vivienda e hirieron mortalmente a los antisociales. Las 4 víctimas salieron ilesas. En Irak, al menos 30 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en un atentado perpetrado por un suicida del grupo terrorista Estado Islámico con un camión bomba contra un puesto de control en la ciudad de Alilá, a 100 kilómetros de Bagdad. Según informó una fuente de seguridad de la provincia de Babel, el atacante detonó el camión contra un puesto de control conjunto de la policía y el ejército iraquí. La explosión destruyó completamente la posición de seguridad y provocó además el incendio de vehículos militares y civiles que se encontraban en los alrededores. No se descarta que aumente la cifra de fallecidos. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó en su residencia a su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, tan solo un día después de que el exmandatario fuera blanco de investigaciones por corrupción en ese país. Pese a las acusaciones que la vinculan a supuestos casos de corrupción asociados a Lula y Petrobras, Rousseff no desestimó en ofrecerle su apoyo y asistir al domicilio del expresidente, donde fue recibida por alrededor de 300 simpatizantes. Cuba criticó a Estados Unidos por la prórroga en las sanciones impuestas a Venezuela y le exigió anular la nueva declaratoria de emergencia por la situación en el país. El gobierno de Raúl Castro, que dentro de 2 semanas recibirá la visita histórica del presidente estadounidense Barack Obama, tildó de agresiva y arbitraria la orden ejecutiva que considera el gobierno de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional. Amigas y amigos, nueva pausa en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Al regreso, más información. Siempre tenemos cerca a el buen venezolano. Salimos a su encuentro en el Hospital Ortopédico Infantil. Ella es Ramona Azuaje, una mujer sencilla, dulce, trabajadora y con un gran espíritu de superación. Sus ganas de ayudar a los más necesitados es la inspiración que la llevó de ser camarera en el hospital a técnico en radiología, siendo hoy mano derecha de todos los doctores que atienden a pacientes con pie equinovaro y otros diagnósticos, con el método Ponseti, único en Venezuela y con resultados sorprendentes. No hay ningún otro centro en Latinoamérica que trabaje con la ortopedia infantil como se trabaja acá. Es una persona muy colaboradora. Le canta a los niños cuando le pone yeso. Muy trabajadora, ¿ok? Es muy abnegada con su paciente. Me parece una extraordinaria persona. Mi vida sin ella, dentro de sala de yeso, no vale nada. Su profesionalismo y amor por los pacientes es el gran secreto para dar sanación. Desde mis 6 días de nacida, ella ha sido la que gracias a Dios me ha atendido. Es muy gratificante saber que personas como ella ayudan todos los días a personas como yo con discapacidad. Como este hospital es como mi segundo hogar, podría decir que ella vendría siendo como una segunda madre. La vida le ha colocado duras pruebas, como tener que atender a una nieta como su paciente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces yo dije, no, ¿por qué a mí no? O sea, Diosito me lo mandó porque estaba seguro de dónde iba a caer. Por ahí en los pasillos me llama, me dice, mami, tú fuiste la que me curaste.
sales afuera del pasillo y yo quiero que me atiendas tú, quiero que me atiendas tú, la gente. Porque es el trato que uno le da a la persona, ellos se sienten en confianza. Eso es lo que debemos hacer todos los venezolanos, tener conciencia, hacer la cosa con amor. Ramona Suaje, en más de 24 años aquí en el Hospital Ortopédico Infantil, perdió la cuenta de la cantidad de pacientes que ha atendido. Lo que no ha perdido es su capacidad de dar amor, con humildad y con constancia. Ramona es un ejemplo de lo que significa ser una buena venezolana. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Desde la mañana, 54 minutos, y en nuestro acostumbrado recorrido por las redes sociales hemos encontrado una razón más para usar la silla de seguridad de los niños en los vehículos y mantener la distancia a la hora de conducir. En su show, Una ciudad de China, miren lo que pasó con un niño de 2 años. El pequeño cae del auto en plena carretera sin que el representante lo notara. Se pone de pie y empieza a correr un poco tratando de alcanzarlo, pero sabemos que sería imposible. El nene fue rescatado por quienes grababan el video y el abuelo del niño, quien no se había dado cuenta, fue alertado por otros conductores para luego correr a buscar al pequeño. Tamaño susto. Señor. En un principio, este bebé va a los brazos de su padre, pero se confunde al verlo con los lentes. Tanto el padre como su tío son hermanos gemelos. Ambos decidieron jugarle una pequeña broma al niño, quien va con cierta angustia de brazo en brazo para descubrir a su verdadero padre. Apuesto que en su lugar también estaríamos muy confundidos. Con el tiempo no pudieron resistirse y estallaron de risa. Lo más increíble de todo es que las mamás del bebé también tienen una hermana gemela. ¿Cómo no confundirse en ese caso con la madre y con el padre? Y los animales, ahí están las madres del bebé, y los animales y los bebés no tienen miedo de compartir. Este tierno niño se siente muy a gusto con su gatito. Tanto que decide darle un bocado de su aperitivo. Pero solo un poco. Sigue siendo suyo. Sí, señor. No te lo comas todo. Y para cerrar, un perro se convierte en sensación en las redes sociales. En la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, este divertido perrito acompaña a su dueño al ritmo de la samba guagua. Allí los tienen. El perro como que tiene más ritmo que el dueño, ¿no? Pareciera. Amigos, es momento de conocer qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Adelante, Federica, buenos días. Hola, buen día para todos, amigos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el estreno de la película Zoolander parte 2. Más de una década después de conocerse entre las pasarelas y las sesiones de fotos, Derek y Hansel McDonald, los dos modelos masculinos más famosos del mundo, han sido olvidados y ya no significan nada. La alta costura ha cambiado radicalmente y ellos son dos viejas glorias pasadas de moda que han perdido su chispa. De hecho, los desfiles de modelos sirven ahora como motivo de mofa, por lo que deciden emprender una nueva aventura en busca de la fama y el éxito que perdieron. En Zoolander 2, la secuela en la que además aparecerán artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y Ariana Grande, ambos protagonistas, recibirán una invitación especial a un evento importante en la antigua y misteriosa ciudad de Roma, con el que estarán de regreso al mundo del glamour. You were amazing. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Derek, toss me the knife. You got it! There's only one criminal mastermind who could be behind all this. Y regresó a las salas de cine de nuestro país la ganadora de 6 premios Oscar, Mad Max, Furia en el Camino. Luego de coronarse como la película más premiada por la Academia, usted puede volver a disfrutar de la historia de acción dirigida por George Miller, que trae de vuelta a Max, quien es acosado por su turbulento pasado y cree que la mejor manera de sobrevivir es vagar solo.
Sin embargo, terminará uniéndose a un grupo que huye a través del páramo en un camión de guerra conducido por una emperatriz de élite llamada Furiosa. Los fugitivos escapan de una ciudad tiranizada por un caudillo militar que reunirá a todas las tropas y perseguirá despiadadamente a los rebeldes en una intensa guerra del camino. Para los amantes del terror llega Juegos Demoníacos. Con una confusa trama de la vida real, la película narra la odisea de 3 estadounidenses que deciden viajar a Ucrania para hacer un documental sobre el canibalismo, fenómeno que vivieron los habitantes en el año de 1932 a causa de una hambruna. Después de meterse en el profundo bosque para una entrevista con el último sobreviviente, los universitarios tendrán una serie de encuentros sobrenaturales inexplicables, llegando a estar cara a cara con el malvado espíritu de un prolífero asesino en serie que tuvo en vilo a los rusos durante los años de 1970 y 1980. Y cerramos con la película de acción La Persecución. Esta es la historia de Michael Douglas, quien interpreta a un hombre millonario sin escrúpulos que sale de casa en el desierto de Mojave con su joven guía, embarcándose en una expedición excitante y peligrosa. Tras un desafortunado accidente, el hombre decide que la única manera de salir del lugar intacto es asegurándose de que el guía no logre escapar del desierto. Charlie, you won't get away with it. Then you know that's not fair. You were one smart son of a bitch. No way out. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Feliz mañana para ti también. Amigos, nosotros de esta manera ponemos punto final a esta primera hora de noticiero. Luego de la pausa viene en su nuevo horario Primer Contacto y posteriormente vendremos con más información y por supuesto la entrevista a Venevisión. Así es, 7:30 de la mañana, nuestra próxima media hora de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.